A todos, muchas gracias. Como decía, 2 horas para hablar de prisión preventiva es algo que nos emociona y nos convoca. No. Lo que les voy a contar de la prisión preventiva del panel que tuvimos muy rico, abarcamos una arista o algunas aristas de la prisión preventiva, gracias a los aportes de los ponentes acá presentes. No sé si a Cecilia la conocen. Ah, gracias. La idea fue hacer algo dinámico, darle un sentido a las ponencias y que sea un espacio de reflexión más que de fijación o determinación. Así fue como, y creo que acá los penalistas, disculpen los civilistas, pero tiene que ver también. Coincidimos en que las cárceles están llenas gracias al uso de la prisión preventiva, al uso irracional de la prisión preventiva, apartándose de los presupuestos procesales para incluir cuestiones de la pena, de prevención general, de prevención especial, y que advertíamos que es mucho más fácil para los jueces, que es mucho más fácil, más barato, no tienen problema, la persona sospechada del delito sobre quien se cae porque no tiene recursos, porque es vulnerable y porque no vende. Entonces, sobre esta persona se ejerce el poder más terrible que tiene un Estado, como es el encierro cautelar. Este encierro cautelar que es abusivo, no solo que lo comprobamos todos los operadores, sino ya la Corte Federal en Berbisky 1, me gustó lo de casación con Berbisky 2, porque es más fácil, ¿no? Si no señalamos todo. En Berbisky 2 llegó a decir la Corte, como bien decía Diego el otro día también, el estado de cosas inconstitucional que estamos atravesando, lesivo e inconstitucional. Y esto, digo, ¿por qué les digo también a los civilistas? Porque tienen que saber, y tienen que saber que la sociedad tiene que saber, y el deber nuestro de transmitir, que esa persona que ingresa a un establecimiento carcelario o a una comisaría, es muy difícil que no salga con algún daño, por decir una palabra, ¿no? Que si antes tenía reparos, ahora los va a tener. El lugar de encierro no es un lugar que pueda, en las actuales condiciones, ser una situación digna. Es indigna, insalubre. Por lo tanto, nuestra preocupación y la que compartíamos era que este relajamiento que hay por parte de los jueces es porque no hay además conocimiento, o si lo conocen no lo aplican, puede ser la otra, respecto de todas las condenas que ha tenido el Estado argentino respecto del uso abusivo de la prisión preventiva. Por lo tanto, nosotros entendemos que es una obligación, y obligación, a raíz de la intervención de Agustín, que nos hizo reflexionar también, creo que obligación que debe tener el Consejo de la Magistratura en la elección, en la idoneidad de sus magistrados, fiscales y defensores, también debo decirlo, y defensores. Es decir, este deber de conocer los fallos donde el Estado argentino ha sido condenado, llámese Jenkins, primero Romero Feris, Hernández, Acosta. ¿Por qué? Porque no solo la Corte Federal, antes, tanto en Sofovich como en Bramajo, como en Giroldi, posteriormente en Arce, en Espósito, establecieron esta obligación legal de la jurisprudencia internacional, no solo por el 68.1 de la Convención Americana, que obliga al Estado parte, en este caso la Argentina, sino a todo el ámbito latinoamericano o americano. Muy bien, luego de haber, digamos, analizado esta situación, surgieron ponencias de Lucas Masachesi, referida, si querés hacer brevemente una referencia, referida a una realidad en el Departamento Judicial de La Plata, que creo que es extensiva en otros y que nos tiene que llevar a reflexión como operadores de la defensa. Por favor. No, breve. Sí, no, mínimamente lo que trató la ponencia fue
sobre un análisis de campo en el departamento nuestro de la inmediación que se da antes de la prisión preventiva, o sea, el aprovechamiento o no de las audiencias previstas en el artículo 168 bis. En realidad fue una verificación de una intuición que es la inexistencia de inmediación, y efectivamente en el trabajo de relevamiento que se hizo, tanto de encuestas como de análisis de resoluciones, se vio puntualmente que era un porcentaje ínfimo que rondaba el 3% de los casos. Y nada, básicamente ese era el trabajo quizás más desarrollado en términos de alguna cuestión, pero la centralidad era eso, la demostración de la falta de mediación total en la imposición de prisiones preventivas, la cautelar más gravosa, ¿no? Claro, la cautelar luego de la pena o antes de la pena es la más gravosa. Y sin embargo no hay un debate, no hay un contradictorio, una inmediación, la posibilidad de que esté el imputado, el invitado de la boda, que esté en esta audiencia y pueda también visibilizar, y sea el mismo juez que tenga este conocimiento de visu del imputado a la hora de resolver. Posteriormente, Lucas Dolan, interesante trabajo respecto de los presupuestos materiales en los casos de uso de estupefacientes, así que si quieres ampliar brevemente. Gracias, doctor. Bueno, buenas tardes a todos y todas los colegas. Brevemente les quiero compartir cuál fue la experiencia que trabajamos en el Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez sobre el litigio de la prueba en causas de estupefacientes. La ponencia se centró principalmente en uno de los presupuestos materiales, que es la acreditación de la materialidad. Y para eso tomamos el piso normativo del sistema acusatorio, que se centra en discutir la confiabilidad de las pruebas, esencialmente. Y entonces lo que empezamos a trabajar fue cuestionar los test de orientación que realizan las fuerzas de seguridad en los procedimientos de urgencia y en los allanamientos, para empezar a descubrir si existen márgenes de error que sean cuantificables y que puedan ser confrontados por la defensa, ¿no? Entonces, lo que descubrimos es que hay muchas publicaciones, muchas de ellas de difusión general, tanto del CEDRONAR en conjunto con el Ministerio de Seguridad y de Justicia, y principalmente de Naciones Unidas, en la oficina que tiene contra la lucha contra el uso de drogas, y son manuales para los laboratorios nacionales, y en todos estos documentos se informa que este tipo de test no son confiables. Lo que se dice es que son muy sensibles a otro tipo de sustancias, muchas de ellas de uso no prohibido, y por ende que tienen un margen de error que los operadores del sistema de justicia tenemos que conocer al momento de discutir la procedencia o la extensión de las medidas cautelares, ¿no? Entonces, un poco la idea nuestra era visibilizar este tipo de cuestiones y, al amparo del principio de proporcionalidad, empezar a pensar que si efectivamente no podemos estar seguros al momento de imponer una prisión preventiva acerca de que lo incautado efectivamente es estupefaciente en los términos del artículo 77 del Código Penal, empezar a plantearlo sistemáticamente y eventualmente que hasta que no haya una pericia química, que es la única prueba idónea de carácter científico que permite acreditar este elemento objetivo del tipo, que la persona, al menos, si no es en libertad, pueda esperar el resultado de la pericia química con un arresto domiciliario. Este es un poco el resumen general de la ponencia que presentamos. Muchísimas gracias. Gracias, Lucas. Muchas gracias. Lucas también. Bueno, seguidamente le vamos a dar la palabra a la anfitriona porque está inquieta, hay que decirlo, está inquieta. Sí, así que, doctora Boeri, por favor. Sí, estoy inquieta porque 2 minutos me he dejado, pero estoy inquieta porque creo que todos los temas, o sea, primero que el tema de la prisión preventiva nos aflige a todos muchísimo. Muchísimo. Ustedes saben que hemos hablado durante estas jornadas mucho del estado inconstitucional en que se cumplen tanto la prisión preventiva como las penas en la provincia, y en eso contribuye muchísimo el abuso de la prisión preventiva. De las ponencias, nosotros destacamos en principio, digamos,
que no hay un debilitamiento en cuanto al primer inciso del artículo 157 a la justificación de la existencia del delito. Ya nos ha explicado aquí el tema, y que los invito a que vean la ponencia porque ha traído unos fallos espectaculares con ese tema. En materia de estupefacientes, también se habló, una de las chicas que no está aquí, del tema también en casos de violencia familiar, donde con la sola denuncia, y esto transita desde el primer día de detención hasta el día del juicio abreviado, sin que se revise este requisito. También tomamos en cuenta, en consideración, el que tratándose la prisión preventiva en los hechos de una idéntica, o sea, le cambia el nombre, pero es la pena de prisión lo que se está cumpliendo con el encierro carcelario, no tenemos en todos los casos, como se debe tener, una audiencia para decidir, si se otorga o no se otorga la prisión preventiva. Entonces, en base a este tema, a la problemática de la inmediación, a la problemática, al tema de la oralidad, tenemos una propuesta para hacer una reforma del capítulo, o una parte puntual en el tema de medidas cautelares en el Código de Procedimiento, que contemple estos temas y algún otro que les voy a agregar. O sea, en primer lugar, nos damos cuenta de que la primer medida de la que se echa mano es el encierro carcelario, y después nos toca a nosotros estar peleando para ver si se hace una morigeración, si hay una atenuación, pero de entrada se va al máximo. Por eso la primera propuesta es que dentro del artículo 157, que tiene los requisitos, se agregue un inciso quinto que diga que el peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio no pudiera razonablemente evitarse con una medida menos gravosa para el imputado, debiendo ponderarse en todos los casos la viabilidad de las cautelares previstas en los artículos 159, 160 y 163. O sea, tiene que analizarse en cada caso si proceden o no las medidas cautelares menores, y que sea verdaderamente el encierro carcelario la última ratio, que ahora es la prima ratio. O sea, tenemos una pena anticipada al juicio y a la sentencia. Después, otro tema que tenemos, y que también lo hablamos en los paneles, es la falta de control de la prisión preventiva. El fiscal obtiene tempranamente lo que tendría que ser el resultado de todo el proceso y el final del juicio, que es la pena de prisión. Entonces el fiscal descansa, los jueces acompañan. En realidad, y no se vuelve a revisar el tema de la prisión preventiva. Entonces, lo que proponemos en la reforma es que el fiscal solicite la prisión preventiva por un periodo determinado de tiempo conforme las medidas que quiere cautelar. O sea, el principal es el proceso, que se supone que la prisión preventiva está para garantizar el desarrollo del proceso. Pues bien, necesita 4 meses, pide 4 meses, 6 meses, ¿y por qué tiene que explicar? El máximo, en principio decimos que tiene que ser 8 meses, que coincide con el periodo que actualmente tiene el 168 bis. Transcurrido ese plazo, puede pedir, o sea, mejor dicho, puede pedir una prórroga, pero si no pide la prórroga, caduca la prisión preventiva de la misma manera que caduca la detención si no se pide. Es el mismo sistema de los plazos que tiene el Código, que la detención, si no se pide la prisión preventiva a los 15 días o prorrogables, caduca la detención. Pues lo mismo es si pidió la prisión preventiva por 4 meses, transcurren los 4 meses, no pidió previamente la prórroga, caduca la prisión preventiva. No estamos... Fíjense que esto lo único que hace es que poner el impulso en manos del fiscal y no en manos nuestras. Sería largo explicar los beneficios que va a generar esto para nosotros. ¿Por qué? Porque además, lo que instalamos en la reforma, pedimos también que cuando el juez resuelva en audiencia, en los mismos términos que el 168 bis, pero obligatoria, tanto la prisión preventiva como la prórroga, tiene que volver a analizar el cumplimiento de todos los requisitos del 157, pero además tiene que ponderar
si fue utilizado y aprovechado el tiempo que estuvo una persona detenida anteriormente. Entonces, si pidió 4 meses y en esos 4 meses no pasó nada, entonces no es tan sencillo volver a pedir otros 4 meses de prórroga. De esa manera nosotros vamos a poder también trabajar el tema de la proporcionalidad, o sea, no solamente la justificación en la duración. No es la misma la proporcionalidad al inicio de la detención que transcurridos 6 meses, o sea, se va modificando conforme transcurre el tiempo. Entonces, decíamos que la propuesta es ir analizando todas las variables. Segundo, que lo pida por un tiempo, que eventualmente se pida la prórroga, se puede pedir la prórroga, pero el juez siempre tiene que ponderar las medidas de las menos leves y como última ratio el encierro carcelario. Y siempre en la audiencia en los términos del 168 bis. Está. Bueno.